Shabbat Shalom a cada uno de vosotros, mis amados Dajim, de hermanos y hermanas, que el Creador, el Eterno Sublime, su majestuosa bondad sea con cada uno de ustedes y les bendiga en gran manera. Mis amados Dajim, de hermanos y hermanas, amigos también, y amigas, y diferentes líderes que verán a lo mejor este video hoy o después de mucho tiempo, pero quiero dejar un, una reflexión con el eslogan de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, muchas veces los textos de la Escritura, cuando no son interpretados correctamente, tienden a ser a una doctrina propia de cada uno. Y eso es lo que ha suscitado muchas veces con cada uno de las diferentes tendencias religiosas que muchas veces defienden de que a lo mejor ya no están bajo la ley o que están bajo la gracia, o que ahora ya pueden consumir cualquier cosa, simplemente basta con hacer una simple oración. Esto ha llevado a que muchos piensen que hay que ir en contra de los principios de la Torá, cuando la Torá tiene todas las normas, los preceptos claros para cada uno de nosotros y para toda la creación. Y por decir así, la creación en sí, muchas veces, y no muchas veces, nunca, nunca se proponen a quebrantar la Torá, porque cada uno cumple su función de acuerdo como el bendito sea, creador de todas las cosas, lo estableció. Pero el hombre muchas veces por falta de conocimiento, porque eso dice la Escritura, que mi pueblo perece es por falta de conocimiento. Y justamente eso es lo que sucede con muchas tendencias teológicas que interpretan de un texto sin el contexto. Quizás solamente cogen un, un verso y comienzan a interpretar de una manera errónea. Por eso, mis amados Mahim, quiero hablar ahora a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, en especial. No me dirijo a quienes ya estén a lo mejor en el camino de raíces hebreas o en un fundamento mesiánico. No me dirigiría tanto a ellos, sino a cada uno de los hermanos y hermanas que están en diferentes congregaciones, iglesias, que de pronto por un conocimiento teológico que se ha recibido dentro de esta teología cristiana, le han dado a entender ciertas partes de la escritura a una mala interpretación. Una mala interpretación porque no conocen primeramente el fondo, el contexto histórico y el fondo cultural de dónde proviene esta idea, este pensamiento de lo que se transmite a través de la escritura. La escritura tiene como alguna vez dije, tiene este fondo de un principio, un pensamiento hebreo, un pensamiento del otro lado. Judío sí, también, porque en un inicio recordemos que el pueblo de Israel fue escogido como una tribu que conformaban de 12, llamado Israel, que luego más tarde vino la situación catastrófica
por desobedecer a los mandatos y los preceptos de la Torá, se cumplió la profecía que el Eterno mismo advirtió en caso de que hiciere todo lo contrario a los mandatos del bendito sea, sucedería que serían dispersados en las naciones. Inclusive dijo que adorarían a dioses, por decir así en estos términos, a dioses que no conocieron, a dioses que serán muchas veces de palo, de piedra, de madera. Es lo que dice la escritura. Sucedió obviamente esto y se dividió. Ese es otro estudio que se podría hablar, pero por esta vez es por el fondo de explicación. Lo haré. Es que se dividió en dos. Llamado la casa de Judá, como hoy lo tenemos, y también las 10 tribus, que es la casa de Efraín. O muchas veces en la escritura y los naví hablan como casa de Israel. De ahí que nazca judío no eran todavía, sino llamados el pueblo del Eterno, que era Israel. Después de las deportaciones que se produjeron, la destrucción del templo, luego tomaron, porque estaba la tribu de Judá, era la que había quedado y guardado, y nosotros agradecemos al Eterno que guardó aquel remanente, aquellos hermanos que en aquel entonces inclusive le costó la vida, pero pudieron ellos mantener y guardaron la Torá. Y eso obviamente mantienen hasta el día de hoy la casa de Judá. Pero más tarde se convirtió esto en una línea quizás más allá de lo que el Eterno tenía en un plan, lo convirtieron como una línea religiosa. Y el ortodoxismo ha hecho inclusive rechazando a Yeshua, haciendo que muchos le nieguen a Yeshua, deben estar en esa línea de ortodoxos, judíos ortodoxos. Lo cual, sin más al fondo de esto, lo cual el Eterno ahí es un solo pueblo único. Y a ese pueblo, a Israel, dio mandamientos, preceptos en la Torá, preceptos que tenían que ser para el bien de cada uno de nosotros, inclusive que hoy estamos existiendo. Por lo tanto, esas normas no han cambiado, pero la teología, la mentalidad greco-romana sí la ha cambiado. Le ha hecho creer a muchos. Inclusive, también me pongo dentro de este plano donde sí, también me había pensado que eso era así. Pero hoy le agradezco al Creador que Él ha dado este privilegio de retornar al origen, a su raíz, en la cual, estudiando con profundidad, con la dirección de su Ruach, es lo que ha permitido entender que la escritura, la Torá, jamás ha dejado de ser, como le llaman, ley. Esa ley no ha cambiado ni cambiará, porque el Eterno no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Por lo tanto, es lo que voy a tratar ahora con el título. Sí, el título sería: ¿se puede comer todo solamente con una oración? Ese sería el título. ¿Se puede comer todo solamente con una oración? Bien, muchos, para sustentar esta teología, se han sustentado en ciertos pasajes. El pasaje que utilizan muchas veces es el libro de Hechos, capítulo 10. Todo ese capítulo habla muy maravillosamente, y yo lo voy a leerlo en diferentes versiones. Si lo hiciera, lo leería, pero le voy a leerlo hoy en la versión La Peshita, que está traducido un poco más
ya casi cercano a los orígenes de lo que se dio realmente en los escritos de los que existieron hace muchos siglos atrás. Más o menos estamos hablando que esto se sucedió después de 4 siglos, donde aparecieron estos escritos y se fueron descubriendo poco a poco y sustentaron toda esa escritura. Dice así, Cornelio envía, dice, había entonces en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento llamado los italianos, varón recto que reverenciaba a Elohim con toda su familia y hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba a Elohim. A las 3 de la tarde, este vio claramente una visión a un malaj, un ángel de Elohim que entraba a donde él estaba y le dijo, Cornelio. Y él mirando con temor le dijo, ¿qué, señor mío? Entonces el malaj le dijo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como memorial ante Elohim. Esta parte también ha sido muchas veces traducida a pensar que por las buenas obras es la que ya las personas pueden salvarse. Lo contrario, que no lo es así. Pero estas partes, las buenas acciones, cuentan, sí, para el Eterno, porque el bendito sea es justo. Pero no es que esto simplemente es lo que le va a salvar. Bueno, seguimos el texto porque esto no hay explicación con respecto a esto. Así que manda, dice, manda varones ahora a la ciudad de Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. He aquí que él se aloja en la casa de Simón el curtidor, el cual está a la orilla del mar. Bien, ahora a lo que voy es a esto. Voy a ir directamente a la visión de Pedro. Ya tenemos una idea de dónde es lo que vamos a tomar. Dice que el día siguiente, mientras ellos iban, 19, mientras ellos iban por el camino y aproximaban a la ciudad, Simón subió a orar a la azotea a las 12 horas del día. Y él, sintiendo hambre, deseaba comer. Mientras le preparaban algo, experimentó un éxtasis. Y vio el cielo abierto y algo atado de los 4 extremos, parecido a un gran lienzo que bajaba del cielo y la tierra, y en él había toda clase de animales cuadrúpedos, de reptiles y aves de cielo. Y él vino a él una voz que le dijo, Simón, levántate, mata y come. Muchas veces han leído solamente hasta allí. Hasta allí le han dado la lectura para justificar, decir que, mire, pero es que aquí le dijo que le bajó del cielo y todos los animales de todo tipo y la voz del cielo ya le dijo. Pero miren lo que dice la escritura. Si nosotros vamos a un contexto más atrás, el mismo Sheliach Shaul, enseñando en sus cartas, le dice a los hermanos de Tesalónica, le dice, si alguien viene, inclusive si viniera un ángel a decir otra noticia, otra besora, otro evangelio, diferente a lo que le hemos instruido o enseñado de lo que hemos recibido de Yeshua, sea anatema. Entonces, cuando nosotros vemos que este texto ha sido tomado para interpretar incorrectamente a decir que ya pueden alimentarse de cualquier alimento. Miren, mis amados, a todos, cada uno con todo amor, debo decirlo, tenemos que leer completo de qué se trata, a dónde. Pero ¿qué es lo que responde? Dice en la escritura, pero Simón dijo, de ningún modo, Adón mío, o Señor, como le traduce, jamás he comido nada impuro o inmundo. Una respuesta categórica que es de alguien, en este caso, Kefa, que es un judío. Un judío que guardaba la Torá era observante. No podía irse en contra de la Torá, porque la Torá enseña a que
qué es lo que se debe alimentar y qué no es lo que no se debe alimentar. ¿Qué es lo que está permitido comer y qué no está permitido? Pero sin embargo, hoy han interpretado que a partir de la manifestación de Yeshua, o como le dice en el Nuevo Testamento, ya ahí ya no, ya se acabó la ley. Y se aferra muchas veces del texto del libro de Romanos, ¿sí? Donde dice que ya no estamos bajo la gracia, sino, dice bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si nosotros leemos todo ese contexto de todo esa, a lo que llega a decir eso, nos daríamos cuenta que no está hablando de que es por la anulación o que se terminó la Torá o la ley, como está traducido en las traducciones. Se refiere a algo muy diferente, que eso puede hacerse un estudio que es netamente a qué es lo que estaba hablando en este caso Shaul o el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué respondió? Yo no puedo comer, no he comido, dice, nada impuro o inmundo. Se refiere a estos animales que se manifestó en la visión. Nuevamente dice que la voz vino a él una segunda ocasión y lo que dijo Elohim, dice, aquí es de esta parte es lo que se toman para atreverse a decir que podemos comer ahora todo con una oración. ¿Por qué? Porque dice aquí le contesta, y eso es lo que muchas veces predican los pastores, enseñan allí a decirle que aquí está, y le ponen este texto textualmente y le dicen lo que, bueno, lo voy a leerlo en la manera como ellos lo dicen con la palabra. Lo que Dios purificó, no lo tengas por impuro. Y en este texto le diría lo que Elohim purificó, no tengas tú por impuro. Entonces miren, este texto se lo ha tomado para interpretar que ahora ya no hay problema de alimentar de cualquier cosa. Pueden comer camarones, cerdos, conchas, ostiones, cangrejos, conejos y bueno, infinidades de animales que muchas veces se ha dado a comer, especialmente en Latinoamérica, hay animales que se comen. En otros países como en China, como en otros lados, inclusive comen insectos, como comen la rata, comen todo eso. Algo que van en contra de los principios de la Torah. Y esas son las consecuencias de la salud. Son consecuencias que trae que ahora viven con problemas muchas veces que se ha producido hoy de diferentes enfermedades. Esto ocurrió, dice, 3 veces y enseguida el lienzo se fue levantado hacia el cielo. Estando Simón todavía sorprendido dentro de sí, meditando, ¿qué significaba? Es que Keifa se quedó allí diciendo, bueno, ya como dice que todo está purificado, dice que desde el cielo escuché que todo está, ya nada es impuro, pues ahora entonces ya voy a comer nomás. No, Keifa, como le dije, era un judío que estaba conociendo muy bien la Torá, conocía la Torá, no podía quebrantar, por lo tanto, él tenía que entender, pensar, decir, pero ¿cómo puede ser posible de que esté hablando de que puedo comer ahora cualquier tipo de animales que me manifieste en la visión? Entonces dice, sentado, todavía estaba meditando qué significaba la visión, que había llegado, dice, había tenido y llegaron los hombres que Cornelio había mandado. Aquí viene el contexto. ¿Qué vio la visión este hombre Cornelio? Este que es un hombre, un capitán de ahí, capitán del escuadrón romano en Italia. ¿Qué es? Porque eso es lo que dice. Era un centurión del regimiento llamado los italianos. ¿Sí? En otra versión les voy a leer que está un poco más claro y verán que cómo les estoy tomando las versiones que probablemente a Sociedades Bíblicas ha traído en años tras años, muchas veces han sacado. Entonces dice, llegaron hombres del Cornelio que habían mandado después de haber preguntado por la casa donde hospedaba Simón. Llegaron a él, se presentaron
en la entrada del patio. Simón era Kefa, ¿sí? O que le conocen como Pedro. Y le llamaron y le preguntaron, ¿aquí se hospeda Simón, que es el llamado Pedro? Estando Simón meditando en la visión, el Ruach le dijo, el Espíritu, he aquí te buscan 3 hombres. ¿Cuántas veces habló? 3. ¿Cuántos ahora vienen a buscar? 3. Nada es consecuente, nada es circunstancial. Todo estaba dentro del eterno que había a través de esta visión que Cornelio también recibió. El hombre que había sido, como dice la escritura, era un hombre bastante en búsqueda al eterno, que hacía sus oraciones y también sus buenas obras, que él hacía todo esto, estaba ahora. Más adelante hablará de eso también en la misma escritura. Entonces dice, levántate pues y desciende y ve con ellos sin vacilar, porque yo los he mandado. Entonces Simón descendió a los hombres y les dijo, yo soy lo que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa de lo que han venido? Y ellos le dijeron a un varón llamado Cornelio, Cinturión recto, miren, Cinturión recto, temeroso de Elohim, de quien testifica todo el pueblo judío, se le ha dicho en visión mediante un santo ángel que mandara para llevarte a su casa para escuchar la palabra tuya. Obviamente no era discurso personal. Este hombre había escuchado seguramente que se hablaba de Yeshua HaMashiach, o a lo mejor no lo entendía, pero él quería entender. Entonces Simón, o Kefa, haciéndolos entrar, lo recibió donde alojaba. Al siguiente día se levantó y con ellos y le acompañó a algunos de los hermanos de Jupé. Al día siguiente entraron a Cesarea y Cornelio lo esperaba reunido con todos los familiares y también amigos íntimos que él tenía. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose adoró ante sus ojos. Pero Simón levantándose le dijo, levántate, yo también soy tu hombre. ¿Por qué? Porque en este caso Cornelio se postró, ¿no? De ahí quiso ahí él como forma de adorar, o sea, la forma todavía distorsionada que lo tenía, pensaba que Kefa a lo mejor sea un dios, como muchas veces pensaban los griegos, a todo lo que miraban, a todo lo que era de poder, comenzaban a considerar que era un dios. Entonces, de hecho, Cornelio se postra, pero Kefa con tan humildad le dice, levántate porque yo también soy hombre. No soy nada extraordinario, no soy nada sobrenatural, soy lo mismo que tú, le estaba diciendo. Y mientras hablaba con él entró y se encontró a muchos que habían allí y le dijo, ustedes saben, aquí quiero que tengan un poco más de atención. Ustedes saben que no es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero. Extranjero en el término hebreo es goim, ¿sí? Por no ser de su propio linaje. Pero a mí Elohim me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. ¿De qué entonces entendió la visión que Kefa estaba viendo? ¿De qué era lo que mostró en esa visión? De aquello lo que era como los animales. Era precisamente hablando de personas. ¿Quiénes son ahora esas personas, esos extranjeros? ¿Quiénes son aquellos que no merecen? Porque como dice la misma escritura, un judío no puede reunirse con cualquiera. Tenían ciertas reglas, mandamientos halágicos, que no les permitía estar reuniéndose, cogiéndose la mano con cualquiera, peor dejar entrar a su casa o ir donde ellos a reunirse. Así era tan determinante la ley halágica que no permitía. Entonces, él ahora entiende y le dice que el creador, el eterno Elohim, le ha mostrado que no llama a ningún hombre impuro o inmundo. Es que el eterno purificó.
¿Quiénes eran entonces en el lienzo? En una figura que estaba mostrando, estaba hablando netamente del pueblo disperso, como dije antecediendo en la introducción. Era un pueblo que se había dispersado por las naciones. Y por ahí nos mezclamos igual nosotros también. Estuvimos adorando en principio a imágenes, a cosas que nada tiene que ver con el Creador. Y como estábamos en las naciones mezclados con todo tipo de tipo de creencias, inclusive tipo de forma de comer, hasta hemos comido lo que no debíamos haber comido, quebrantando de esta manera la Torá, por desconocimiento, por ignorancia. Por lo tanto, cuando vemos esto, está hablando era de todos los que van a retornar, de todos los que van a venir fuera de Israel. Fuera del pueblo de judío, en este caso, que en ese entonces ya estaba siendo reconocido siempre. Entonces iban a venir. ¿Quiénes? Los extranjeros. ¿Y quién eran los extranjeros? Eran los dispersos, los que habían sido dispersados de la casa de Efraín por todo el mundo entero y en todo lugar que hoy estamos también. Pero bendito sea el nombre del Eterno y bendito los méritos de Yeshua HaMashiach, el que permitió que retornar por medio de él a cada uno de nosotros, porque Yeshua dijo claramente que él había venido a buscar a los dispersos a las ovejas dispersas de la casa de Israel. ¿Y cuáles son esas ovejas? Son las que están en las naciones, son de la casa de Efraín, los que se han dispersado, los que fueron por causa desconocidas en todo lugar y estuvimos entre ellos nosotros honrando a lo que no era de honrar, comiendo lo que no era de comer. Hemos comido a lo mejor camarones, cerdos, pero no porque sabíamos, sino por la ignorancia, por desconocer la Torá y nuestro pueblo. Los extranjeros en aquel entonces, con Kefa, estaba sucediendo. Esa era la visión que estaba mostrando. Esas eran las personas que se refería a los extranjeros que venían así, como esos tipos de animales que son impuros, que Pedro, en este caso, Kefa, le consideraba como inmundo, como impuro, era en realidad que estábamos en todos y hoy también está en el mundo entero. Muchos en las iglesias cristianas, muchos en diferentes religiones, honrando, hablando, invocando nombres que no son nombres que están dados por la Torá, nombres paganos. Pero de allí nos está permitiendo. Entonces no se refería acerca de un alimento, no se refería a que estaba autorizando o lo que dice la escritura, lo que el Elohim purificó no lo tengas tú por impuro, no lo estaba refiriendo acerca del alimento o a la comida. Por lo tanto, no debes sacar un pretexto para que aquí está, yo puedo comer cerdo, puedo comer camarón, puedo comer canguerejo, ostiones, conchas, bueno, sin número de cosas. El conejo, el cuy, el pato, el ganso, inclusive muchos por ciertas partes comen hasta sapos. No, no se refería a eso. Se refería a los extranjeros que están viniendo y van a venir, que en ese entonces ya estaban viniendo. Cornelio era uno de ellos. No era en este caso, de linaje ni nada por el estilo, porque es lo que dice Kefa. Dice claramente, no le es permitido a ningún varón judío asociarse con ningún extranjero. Entonces, quién era Cornelio? Un extranjero. Y esa era la visión que vio Kefa. A eso, a esos extranjeros, a esos goim, a esos dispersos que estamos en el mundo entero, son los que a través de Yeshua HaMashiach vamos a retornar, a través del Teshuvah, a través del arrepentimiento. Entonces, este verso 28, 10-28 del libro de Hechos, es la respuesta a lo que habla con respecto a lo que dice, lo que el Eterno, lo que Elohim purificó, no lo tengas por impuro. A eso, la respuesta. Ese es el contexto. Por esta causa dice, vine con gusto.
Está diciendo Kefa, vine con gusto al enviar ustedes por mí, pero ahora les pregunto, ¿por qué han enviado por mí? Cornelio le dijo, mira, han pasado 4 días desde el ayuno y las 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso ante mí un varón con vestiduras resplandecientes y aquí aclara todo lo que también Cornelio vio la visión que había sido y que por eso él mandó a traer, en este caso, a Kefa con 3 varones. 34 es entonces Simón abriendo su boca dijo, verdaderamente entiendo que el Elohim no hace acepción de personas. Kefa está entendiendo ahora. Kefa está entendiendo cuál era la visión. Kefa entendió ya la visión que no se refería con respecto a comer alimentos matando animales impuros, sino era con respecto a las personas que iban a venir de ese estado, de esa forma de impureza, de contaminación, hombres que fueron involucrados en la idolatría, hombres que estuvieron en diferentes religiones, hombres que inclusive en ese entonces eran griegos que querían muchos dioses y así diferentes cosas. A esto es lo que el Eterno se refería. Mata y come. No era con respecto a la alimentación. Pero sin embargo, eso es lo que hacen hoy día. Hoy día muchos pastores predican elocuentemente con respecto a estos textos diciendo que ya lo que el Eterno, o bueno, ellos como dicen, Dios ya lo purificó, por lo tanto todo está limpio, nada es impuro. Y toman ciertos textos que no es que está hablando de la autorización a comer alimentos impuros, porque la Torah no puede ser cambiada, no puede ser cambiada. Ahora, si nosotros vamos un poco más adelante, en el capítulo 11 es con respecto a este resultado de lo que está explicando también Kefa. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron de que los gentiles también habían recibido la palabra de Elohim. Los gentiles, los extranjeros, los goim, en otras palabras, los que habían sido dispersados, las 10 tribus de la casa de Israel que fueron por diferentes naciones y se juntaron y adoraron a dioses extraños y comieron también lo que mejor comían en otras naciones. Y al subir, dice Simón a Jerusalén, dijo que los que eran de la circuncisión contendían con él. Claro, los judíos nunca podían estar de acuerdo. El pueblo judío no podía estar aquí porque Kefa era judío, entonces le decían, bueno, ¿cómo tú te atreves a ir a poner con ellos, a reunirte? Inclusive, ¿cómo puede ser posible con esos incircuncisos que pueda haber? Tú estás estás quebrantando la Torá, estás haciendo lo contrario. Pero no era eso. Entonces dice el verso 3, 11:3, diciendo, él ha entrado en la casa de un circunciso para comer con ellos. Esto nos trae a la mente cuando Yeshua estaba allí, que muchos los observaban, los fariseos, los saduceos, los coaní en aquel entonces, que estaban buscando la mínima para acusarle. Yeshua dice que estuvo entre los comelones y bebelones. Pero no porque él hacía lo mismo que ellos, sino que él estaba allí porque él vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escúcheme bien, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que escuchan. Por eso dijo Yeshua, las ovejas oyen mi voz. Si tú eres la oveja, de verdad escucharás. Escucharás la Torá y no irás en contra y no irás a decir. A lo mejor te darás cuenta que has cometido el error, que te has equivocado, así como nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho, que me he equivocado, no he entendido la escritura, he estado comiendo algo que no es correcto. Entonces cuando entendí, dije, aquí está, esta es la escritura, es el mandato del Eterno, por lo tanto ya no puedo. Dejé de comer
toda aquella basura que había comido en un tiempo cuando era ignorante. Dice el 4. Entonces Simón comenzó a narrarles en orden. Mientras oraba yo en Jupé, vi una visión y igual le explica todo. Sí, le vuelve a repetir, dice lo que el Elohim purificó, no lo tengas por impuro. Le explicó todo eso y dice que él fue escuchando la voz del Ruach que dijo, ve, el Espíritu me dijo, ve con ellos sin vacilar. ¿Sí? Entonces, el verso 14, 11, 14 dice, porque Él te hablará palabras mediante las cuales te salvará tú y tu familia. ¿Sí? Con relación a lo que estaba diciendo Cornelio en 10:4. Y cuando empecé a hablar allí, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como le traducen, se posó sobre ellos como el principio sobre nosotros, y yo recordé que la palabra de nuestro Adón, cuando decía, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Ruach HaKodesh. Por tanto, si Elohim ha dado igualmente el don a los Goín, a los gentiles, que han creído en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, del mismo modo que a nosotros, ¿quién era yo para ser capaz de estorbar a Elohim? Una vez que ellos escucharon estas palabras, se calmaron y dieron el cabod al Elohim y decían, tal vez el Elohim ha dado el arrepentimiento para salvación también a los gentiles. Ahora, quiero leerle esta versión que acabo de leer. Voy a leerle ciertas partes que dice, esta es la versión al día. Una Biblia de la versión al día que tiene un poco parafraseado, ¿sí? Parafraseado lo que dice. Lo voy a leer el verso 11:8. Dice, 11:8 dice, Señor, no, o sea, refiriéndose a lo que dijo, mata y come lo que quieras. Le responde en el verso 8, Señor, no, repliqué porque nunca he comido. Aquí le agrega, miren, ya sea en las ediciones que hacen en sociedades bíblicas que trabajan, quienes hayan investigado y hayan puesto esto, sí, es verdad lo que pusieron esto. Que para muchos a lo mejor dirán, no, pues pero es que esto no puede ser. Sí, así lo es. Y dice lo siguiente, ¿cómo responde? Porque nunca he comido nada que las leyes judías prohíban comer. Bueno, cuando se habla esto de que las leyes judías prohibían comer, no se refería simplemente a las leyes halágicas. Se refería netamente a la Torá. Y me voy y traslado lo que dice en el libro de Levítico capítulo 11, desde el 1 al 20, que tú puedes leerlo. Ahí está claramente lo que el Eterno ordena a Moshe y que le diga al pueblo de Israel qué es lo que debe comer y qué es lo que no debe comer, cuáles son los animales puros para ser consumidos y cuáles son los animales impuros que no debe consumirse. Bueno, el Eterno debe tener razón para haber enseñado de esta manera. El Eterno debe haber tenido razones para decirnos qué es lo que no debemos comer. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen su propósito. Cada una de las cosas están para cada cosa. Nada está más ni nada está menos. Si te digo que no puedes comer el cerdo es porque no puedes comer. Porque eso es lo que dice la Torá, eso dice el mandato del Eterno. Eso no ha cambiado. Si tú lo has cambiado con tu teología, con tu pensamiento cristiano, es muy distinto. Pero el Eterno no ha cambiado. La Torá sigue siendo el mismo de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque dice que la Torá es eterna, es perpetua, es sempiterno. No ha cambiado. Pero si tú lo has cambiado, es muy diferente. Pero quiero que comprendas que no te estoy hablando a que tienes que venirte a judaizarte, sino quiero que entiendas que debes obedecer a la Torá, a los mandatos del Eterno, que tienes que obedecer los mandatos que el Eterno ha mandado para que tú tengas una salud buena y correcta.
y que no hagas lo contrario a lo que está mandando el Eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Un poco más me adelanto, igual otro, ¿sí? Hay una parte más igual que quiero leerla en este mismo de lo que estaba subrayando. Dice también, a ver, por favor, estamos ahí, ¿no? Bien, dice el 19. Los creyentes que habían huido de Jerusalén durante la persecución, después de la muerte de Esteban, fueron para a Fenicia, Chipre, etc. Todo esto era una que estaba aquí. Miren, voy a poner aquí también. Esto, en el 10:22. Entonces le contaron cómo Cornelio, el oficial del ejército romano, hombre bueno y piadoso de buena reputación, entre los judíos un ángel le había hablado. Y quería leer esta parte que dice nuevamente, el verso 28. 10:28 dice, ustedes saben que al entrar yo aquí, estaba diciendo Kefa, yo aquí estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar en la casa de un gentil. Bueno, en la Torá realmente no le prohíbe nada. En la Torá no te dice que no debes juntarte con tal y cual. No, no está diciendo. Sí, es verdad que tú tienes. Es verdad que la Escritura enseña a que no debes emparentar. ¿Por qué? Porque si emparentas, por ejemplo, con un hombre que adora, que es de un pueblo, por ejemplo, un amorreo, ¿a dónde te va a llevar? Precisamente te va a llevar es a qué? A que tú cometas lo mismo que ellos hacen, a honrar a dioses ajenos, a hacer sacrificios, a idolatrar, a cometer cosas en contra de la Torá. Entonces, el pueblo del Eterno fue advertido que en la Torá se lo dio los mandatos muy claros. Entonces, cuando dice que la ley judía, por la ley judía, se estaba refiriendo él es a todo lo que se refiere en este caso, la Torá oral, la halágica, las que fueron hechas rabínicas. Porque esto estamos hablando después de la muerte de Yeshua, después de la resurrección y la partida. Entonces, miren, mi amado Zahim, cuando esto nosotros vemos claramente, esto es lo que yo quería que se entienda, ¿sí? Y cuando hay versiones que hay que entenderlos, en realidad es muy interesante. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué es lo que quieren justificar muchas veces? Hay algo que quieren justificar. Justamente se toman de un verso también de lo que Yeshua habló. Y se toma exactamente de lo que dice en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 19. Pues no entra en su corazón sino en el vientre y sale de la letrina. Y aquí hay uno entre paréntesis que se dice, esto decía declarando puro todos los alimentos. Esto es lo que se ha tomado la teología cristiana para interpretar de que ahora se puede comer todo tipo de alimento, lo cual por la Torá no está permitido. La Torá no le dice que debe comer todo tipo de alimento. Se mantiene vigente los mandatos del Eterno. La ley está vigente, si lo llamamos así, como ley. La ley del Eterno está vigente, ¿sí? No ha cambiado. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Miren lo que pone. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Estos han sido los textos que se han justificado para decir que pueden comer.
Miren, si nos hablamos del contexto de todo esto, hablando del contexto de todo esto, no se refería a los alimentos, que debían comer cualquier alimento. Pero miren, si lo leemos desde el verso 14 de Marcos 7, dice, y llamando otra vez a la multitud les decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y no pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Y sigue diciendo más adelante en los siguientes versos, que ya lo va a leerlo. Y cuando entró en casa, apartándose la multitud sus talmidín, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola y le dijo, ¿y así que también vosotros estáis en entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Ya lo leímos del 19, que ahí justificaban diciendo que está declarando puro todos los alimentos. Verso 20 decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maldicencia, soberbia, insensatez. Todas estas palabras salen de adentro de él y contaminan al hombre. ¿Pero por qué le dijo esto? Ahora vayamos al más atrás en los versos, que dice claramente, en este caso, me refiero leyendo desde el verso 6. Dice, entonces les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas y preceptos de hombres, haciendo caso omiso el mandamiento de Elohim. Os aferráis a la tradición de los hombres. Os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra tradición. Eso, con respecto a eso es lo que hay una perillita ahí, bájale, donde está la luz azul. Con respecto a lo que estaba enseñando, no se refiere esto de lo que está aquí agregado, el alimento, no está en los originales, no lo está. Tengo una versión que es la versión textual hebraica, y lo voy a abrirlo, a ver si ojalá si se proyecte. Allí está. Espero que lo puedan ver. Dice el verso 19. Dice, y decían, dice, pero no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la litrina. Y aquí pone en paréntesis para explicar en breve a qué se refería. Esto decía confirmando que todos los alimentos sancionados por la Torah ya eran ritualmente puros y por tanto no había que hacer nada para purificarlos de nuevo. Se refería, como dice, es con respecto a los alimentos que ya estaban declarados puros por la Torah. Pero no era que los alimentos cualquiera. ¿Cómo podía Yeshua, siendo un judío, quebrantar la Torah? ¿Cómo podía Yeshua, que había enseñado precisamente que él vino para dar una correcta interpretación, podía decir ahora pueden comer cerdo? No, no podía ir en contra de la Torah porque él estaría cambiando Levítico 11, entonces tendría que transformarse. De lo que ya se dijo que no se coma animales impuros, ahora como que Yeshua estuviera diciendo coman también los animales impuros, no hay ningún problema. No, no se refería a eso. Esa parte que se encuentra aquí en la escritura, como les estaba manifestando, es un agregado. Un agregado que ha traído graves situaciones
para interpretar teológicamente en el cristianismo y decir que pueden comer todo tipo de alimento. Y por eso es mucho yo me he encontrado, inclusive recuerdo cuando estaba retornando a raíces hebreas, precisamente en una ocasión unos familiares me invitaron y nos fuimos. Y bueno, estábamos comiendo ahí entre todos y bueno, yo allí ya comencé a rechazar porque ya, y obviamente conociendo la Torá, en lo que estaba ya caminando, un poco tiempo, comencé a codificar en mi interior de que eso no tenía que consumirlo porque dice la Torá que no puedo consumir cerdo y no puedo comer a lo mejor cuy o conejo. Y ellos estaban allí sirviéndose. Y una de esas personas que es mi familiar dijo, mira, ¿de qué te pierdes? Y yo lo único que le quedé observando y mirando le dije, bueno, no pierdo de nada. Lo que estoy es guardando el mandato de mi padre. Así que en la visión de Kefa no es que está autorizándote a que puedes comer cualquier tipo de alimento o aferrando a lo que dice la escritura, que lo que el Elohim ha purificado no lo llames impuro, no se refería a eso. O lo que dice Yeshua con respecto que está un agregado, como le dije, un agregado que dice allí claramente, en el verso 19 hay un agregado que ponen entre paréntesis. Cualquiera que pueda ir ver, le puede poner. Obviamente la Reina Valera no está entre paréntesis. No lo pone para hacerle creer que todo es un texto que habló Yeshua, pero no está. Lastimosamente, en la versión BTX o Biblia textual, ya pone entre paréntesis. Cuando habla entre paréntesis significa que esa palabra no existe en los rollos originales. No existe. Eso ya es un agregado. Por lo tanto, lo que dice allí, esto decía, declarando puros todos los alimentos, ya no está. Lo que les leí hace un rato, la Biblia textual tampoco se refería a eso. Dicen que todo lo que está dicho ya, purificado por la Torah, pues todo ya está purificado y no hay nada más que hacerlo. Ya está purificado. Entonces Yeshua se hablaría es con respecto, si es que hablamos de alimento, estaríamos diciendo que estaba refiriéndose a alimentos que son puros, lo que son permitidos por la Torá, más no lo que no son permitidos. No es que Yeshua estaba diciendo ya muy bien, ahora pueden comer el cuy, el conejo, el camarón, los ostiones, las conchas y todo lo que puedan comerse. Lo que está no permitido ahí, lo que dice Levítico 11. No estaba refiriéndose a eso. ¿Por qué? Porque dice la escritura, mis amados hermanos, amigos y quienes estén escuchando, dice claramente en la escritura y que lo voy a leerlo. Si él lo dijo con estas palabras textuales, miren, palabras textuales que él dijo. Mateo capítulo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Le ponen ley, se refiere a la Torá. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Sí? No he venido a abolir, sino a cumplir. En la versión textual dice también similar. En el mismo texto de Mateo 5, 17. No penséis que vine a abrogar la Torá o la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Si Yeshua estaba enseñando con estos términos, podía contradecirse con lo que está diciendo allí en el verso 19, 7, 19 de Marcos, que dice, refiriéndose a los alimentos. No. Ya le hemos leído el contexto. ¿A qué se refería? Se refería a las tradiciones. Se refería a las leyes halágicas que estaban allí, los que ponían los fariseos. Que en el primer siglo no existía y ahora también lo hay. Si tú estudias, investigas, puedes encontrar de las leyes que guardan nuestros hermanos de la casa de Judá. Y de hecho, debo decir que hay muchas cosas que no son malas.
No podemos nosotros satanizar todo. Hay cosas que sí, no están coherentes de acuerdo a la Torá. Hay cosas que ayudan a entender para tu mejor estilo de vida. Pero esto no significa que la ley halágica o el Talmud está sobre la Torá. No, la Torá está sobre todo, porque es la voz del Eterno, los mandatos del Eterno. Y Yeshua es la Torá viviente, porque Él vino y vivió y lo demostró y lo hizo y lo practicó y lo enseñó a cada uno. Por lo tanto, nada ha cambiado. Entonces, con respecto a lo que decía en el título, mi amado Jim y Ahiod, hermanos y hermanas, amigos, tú líderes que estás allí, en cualquier parte, de de un grupo, de una iglesia, yo qué sé. Mira, si estás utilizando la escritura, la Biblia, como lo llama, recuerda que esta tiene origen, tiene cultura, tiene principios. Y esto no nació de Roma por si acaso. Roma lo que hizo es usurpar. Se robó la idea y la mezcló para hoy día, como tú mismo puedes palparlo, en cualquier lado la idolatría es proliferada por la Iglesia Católica. Donde tú vayas, ahí están. Caminan cargados ciertas imágenes. Practican ciertas fiestas que nada tiene que ver con lo que dice la Escritura. Pero tú, si estás agarrado a esta Biblia, recuerda que esto tiene una mentalidad hebrea, mentalidad judía, ya por decir así. No es nada que no que sea cristiano, sino es judío o es hebreo, mente hebrea, una escritura, una Torah dada para un pueblo escogido por el Elohim, escogido por Yahweh, escogido porque él así lo prefirió. Y cuando vino en busca, no vino en busca de otros, sino dice primeramente vino es a buscar a la casa de Israel. Por supuesto que siempre he dicho que Yeshua HaMashiach es el Goel, el redentor de Israel y de las naciones. Cuando me refiero a las naciones es porque los dispersos estamos en diferentes partes de las naciones. Pero basta de engañarnos, basta de engañar a lo que tú enseñas, mi amado amigo, que estás frente a una congregación, que estás enseñando muchas veces a guardar cosas que no son de guardar. Te estás yendo en contra de la Torá, porque la Torá dice claramente qué día tiene que guardar el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, el pueblo escogido, el pueblo que estudia la escritura ya. En otras palabras, hablando en términos entendibles, el que estudia la Biblia, que es origen del pensamiento hebreo del pueblo de Israel, tiene que guardar los preceptos del Eterno, no lo que manda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que guarda los domingos. La Iglesia Católica es la que cambió. Si tú estudias y investigas y vas a darte cuenta que Constantino dijo que de hoy en adelante no nos vamos a nosotros parecer a los judíos, entonces nos cambiaremos esta norma de que era el Shabbat para los judíos, ya no más. Nosotros lo trasladamos para el día domingo. Eso lo dijo. Eso lo declaró en un edicto. Por eso te invito a que reflexiones y investigues y busques la verdad. Porque dijo Yeshua HaMashiach, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no puedes estar engañando a los demás. Ya no puedes estar permitiendo que muchos estén guardando días que no le corresponde, comiendo alimentos que no les corresponde, consumiendo alimentos que le están causando daño, enfermedades y todo sin número de síntomas que le traen problemas. Tú eres responsable por lo que enseñas. Por eso Santiago dice claramente, no anheléis ser maestros, porque traerás
mayor juicio. Tú vas a responder de ello. En fin, el Creador me ha permitido participarte esta reflexión para decirte que tú tienes la capacidad igual, si es que tienes esa humildad, de reconocer el error, de que te has equivocado, en entender, en la búsqueda, que has malinterpretado, que has llevado un lineamiento teológico cristiano de los institutos teológicos, que tú puedes cambiar eso, un pensamiento de la manera diferente a un pensamiento hebreo, a un pensamiento del otro lado. Yo también vine de ese pensamiento equivocado, pero el Eterno me ha permitido salir de ese lado y ahora sé que la escritura es más maravillosa guardando. No hay ningún peso guardar la Torá. No es una ley y una carga. No es una ley que impone dificultades. Es una ley que nos enseña a vivir de mejor manera. Por lo tanto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Eterno le bendiga, mis amados amigos y hermanos y líderes de muchas congregaciones. Que el Eterno les bendiga. Posiblemente para muchos, mis amados Ajim, que ya tienen el indicio, el pensamiento y el retorno que está en raíces hebreas, tal vez me dirán, pero es que esto para mí ya no, sí, pero podemos volver otra vez a recapacitarnos, a hacerla correcto, para transmitir una mentalidad, una línea correcta de la Sagrada Torah a muchos amigos. Que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom a cada uno de vosotros.